Bueno, pues vamos a meditar en lo que nuestro Dios quiere decirnos en esta tarde. Pienso que los temas se están poniendo muy interesantes, que los temas van poniéndose cada vez y cada vez más, y es de mucha importancia el que vayamos poniendo atención en qué es lo que Dios nos quiere decir, cómo es que Dios nos habla, cómo es que va transformando a las personas. Hay veces que creemos que pertenecemos o que nos encontramos en un lugar y realmente no estamos allí. A todo el mundo nos pasa que a veces creemos que estamos tan cerca de Dios, pero en realidad estamos un poco más lejos. Si usted nos está viendo por internet, sea bienvenido. Ahí estamos tratando de ajustarlo. Y si nosotros y los que estamos aquí, pues vamos a poner lo mejor de nosotros y vamos a poner toda la atención posible. Estamos hablando de lo que dice Romanos en su tema general, como la justicia de Dios o la gracia de Dios, perdón. Y lo que hoy vamos a ver en particular es la justicia divina. Insisto, lo que les decía, lo que les comencé diciendo, es interesante ver cómo Dios, a través de Pablo, ha ido desarrollando y ha ido enseñándonos las cosas que debemos ir cambiando. Como en ocasiones creíamos o las personas creían que era suficiente hacer lo que ellos pensaban y Dios les dice, no es suficiente lo que ustedes están pensando. Algunas personas dicen, yo con que sea bueno es suficiente, yo estoy cerca de Dios porque yo soy bueno. Algunos otros pensaban, yo porque voy a la iglesia o porque conozco la Biblia. Algunos otros porque ellos siempre desde niños han estado en una congregación y nunca faltan. Y Pablo les dice, hey, todos necesitamos de Dios. Todos por nosotros mismos somos injustos y necesitamos ser transformados. Y necesitamos cambiar lo que hemos estado haciendo hasta nuestros días para empezar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es entonces donde llegamos a los versos 21 al 26, donde cito, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. La palabra que más encontramos en toda esta lectura fue algo referente a la justicia. Justicia, justificar, justificación, justificados. Y es que es algo complejo humanamente pensando. ¿Cómo una persona o cómo un Dios justo puede perdonar a hombres injustos sin Él dejar de ser justo? Porque en el momento en que deje de ser justo, deja de ser Dios. Parece un trabalengua, ¿cierto? ¿Cómo un Dios justo puede perdonar a un injusto sin dejar de ser justo? Sin dejar de ser Dios. Necesitamos creer en Cristo para poder reconciliarnos con Dios y no existe ninguna otra forma de llegar a su presencia. Esta parte me gusta mucho, bienvenidos. Esta parte me gusta bastante porque si nosotros la meditamos, nos permite a nosotros entender más y mejor acerca de Cristo. Necesitamos creer en Cristo solamente para poder llegar a ser justificados delante de Dios. Y muchos recordamos aquel texto que dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Cristo. Pero
Siempre lo hemos enfocado en los ídolos, los hemos enfocado en las personas, los hemos enfocado en las religiones, pero a veces no nos hemos enfocado en que tal vez nosotros estamos queriendo ser un mediador o que algo nos justifique ante Dios, como lo son nuestros rituales, nuestros apegos a ciertas costumbres, a ciertas formas de llevar el cristianismo. Y eso también debemos de tener en cuenta, que no nos acerca a Dios. Que la única forma en que nosotros podamos llegar a Dios, la única forma en que nosotros podemos encontrar salvación es a través de Cristo. Es a través de reconocerlo a Él en nuestra vida y de ser transformados así por Él. La justicia que Dios provee es una justicia a veces humanamente incomprensible, porque Dios es el que pide justicia y es el que justifica a las personas para que estén cerca de Él. Es algo un poco extraño. Es humanamente como si yo estoy pidiendo que sea justicia por el delito que se cometió en contra mía, yo soy el mismo que voy a justificar al que estoy demandando que necesita justicia. Parece un trabalengua, ¿cierto? Pero eso es lo que Dios está haciendo. Por eso decía el verso 26 allá para terminar la lectura de hoy. A fin de que Él sea el justo y Él sea el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para algunos, en esta parte, esta sección que leímos, Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26, algunos llegan a decir que es el corazón del libro, que es el corazón a veces hasta de toda la Biblia completa, porque ahí se puede resolver el dilema que habíamos traído desde el principio. Romanos capítulo 1 dice: las personas que están alejadas de Dios están perdidas. Y las personas se alejan de Dios, y como se alejan de Dios, Dios los entrega a sus pasiones, pervierten sus cuerpos, pervierten la sociedad, pervierten su adoración. Capítulo 2 dice: las personas que son religiosas y que se quieren justificar en base a su moralismo, en base a decir, yo voy más días a la iglesia, yo me acerco, yo me he visto mejor para ir a la iglesia, o yo me sé más textos de memoria, por eso yo estoy mejor delante de Dios. Dios dice, están perdidos también. Y recuerden, en el capítulo 3, en el final del capítulo 2 y principios del capítulo 3, Pablo voltea a los judíos, que es a los que les está hablando, y mientras los judíos decían, sí, cierto, Pablo, todos están perdidos, Pablo le dice a los judíos, hey, los judíos también están perdidos. Y por eso comienza en el capítulo 3, versículo 11, y dice, no hay justos, como lo vimos la vez pasada, no hay justos. Ahí Pablo mostró el problema, todos estamos perdidos. Pero en el verso 21 al verso 26 le dice, hey, pero no se preocupen, todos estamos perdidos, pero Dios está ofreciendo la salvación y es gratuita para todos. Todos podemos alcanzar esa salvación, porque aunque Dios es el que está pidiendo la justicia, porque la paga del pecado es muerte, como lo vamos a ver más adelante, y como habíamos visto, cómo la gente prefirió el pecado antes que la verdad, Dios sigue proveyendo de esa justicia para nosotros. Y cabía la pregunta, ¿cómo un Dios perfectamente justo acepta ante su presencia a pecadores injustos y mantiene su justicia intacta? Y es donde esta solución llega a nosotros en estos versos. Si todos somos culpables, Pablo, ya vimos que nadie puede justificarse a sí mismo, ¿cómo es entonces que podemos limpiar nuestros pecados? Y dice Dios, o dice Dios a través de Pablo en el verso 21, bueno, esto es a través de la fe en Cristo. Esto es, la justicia de Dios se va a revelar y va a ayudarnos a estar bien con Él. Pero esta es a través de una justicia divina, no una justicia humana, una justicia diferente, una justicia que cambia la idea de lo que nosotros pensábamos que tenía que hacerse. ¿Y cómo es esta justicia divina? Bueno, pues esta justicia divina es una justicia que es aparte de la ley. Dice el verso 21, que cito, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La ley
refiriéndonos a lo que está escrito en el Antiguo Testamento, refiriente a la ley ceremonial, a la ley civil, a todas estas cosas que los judíos tenían que estar haciendo constantemente para tener esa cercanía a Dios. Todos estos mandamientos, todos estos rituales, todas estas ceremonias. Dice, la ley de Dios, la justicia de Dios va a ser aparte de esto. Porque aunque la ley es buena, no era suficiente. Porque aunque la ley, dice Gálatas, que apunta a Cristo, y es algo que nos va a ir enseñando lo que nosotros necesitamos hacer, porque dice Pablo, a través de la ley yo comprendo que soy pecador, pero la ley nada más me deja saber que estoy en pecado. La gracia no tiene nada que ver con la ley. No se trata de lo que tú hagas o dejes de hacer para ser salvo, sino se trata de lo que Dios ya hizo. No se trata, como ya lo habíamos visto anteriormente, ninguno de nosotros puede ser salvo en base a cuántas obras hace. ¿Sí? Yo no puedo ser lo suficientemente bueno como para poder ser justificado. Y la ley era lo que decía. La ley nos enseñaba que teníamos que estar ofreciendo sacrificios constantemente por los pecados que cometíamos. Por los pecados que hacíamos, por los pecados que hacíamos y no sabíamos que eran pecado, por los pecados que tal vez hicimos. Y siempre teníamos que estar limpiándonos y limpiándonos y limpiándonos. Ahora con Cristo se ofreció un solo sacrificio y este es aparte de lo que ya se venía escribiendo, de lo que ya se venía hablando. Somos justificados en una forma diferente. La ley sirvió, pero sirvió para apuntarnos a Cristo. Y ahora que estamos en Cristo, es que a través de Cristo somos nosotros justificados. La ley por sí misma no podía salvar, se necesitaba algo más. Y esto era la justicia que viene de Dios. Ante la ley, todos estábamos en pecado. Le dicen a Pablo en los versos anteriores, entonces, ¿de qué sirvió Pablo? ¿De qué sirvió ser judío? ¿De qué sirvió ser el pueblo de Dios? ¿De qué sirvió que tuviéramos el templo? ¿De qué sirvió que tuviéramos todas estas cosas? Dice, pues en grande, si les sirvió de mucho, porque gracias a ustedes, o la ley les fue dada a ustedes para que ustedes la enseñaran a todos, pero no era a través de la ley que se justificaban, porque era a través de la gracia, a través de la fe en Dios, a través de la fe en Cristo. Por eso les dice, bueno, ¿y cómo se justificó Abraham? ¿Cómo se justificaron todos estos grandes hombres que existieron antes de que la ley viniera? La ley es provista por Dios. La ley es buena para las personas, pero la ley necesitaba de la gracia de Dios que proveería años más adelante, de la que todos estaban esperando. Ustedes recuerdan lo que dice Hebreos. La ley apuntaba que algo más venía. Y cómo los profetas estuvieron hablando de ellos y predicaban de ellos sin saber cuándo iban a suceder estas cosas. Pero indagaron, queriendo descubrir, porque ellos querían ver este grande acontecimiento que era el Dios librarnos de los pecados que teníamos. Pero nunca pudieron estar cerca, siempre profetizaron de que algo vendría. Pero no sabían exactamente cuándo ni cómo sería. Pero todos los profetas hablaban de que la gracia de Dios vendría tiempo más adelante y así la justificación del hombre. En el Salmo capítulo 31, versículo 1, nos dice que busca que Dios lo libre, pero dice, Dios, líbrame de mis pecados en tu justicia. Se me hace interesante, ¿por qué no dice líbrame de tus pecados en tu misericordia? En mis pecados, de mis pecados, en tu misericordia. Lo que nosotros pedimos es misericordia, no justicia. Porque si fuera justicia como tal, pues todos estaríamos en peligro. Lo que apuntamos es a la misericordia, pero el salmista dice, hey, perdóname en tu justicia. ¿A qué justicia se refiere? A la justicia que estaba por venir, a la justicia en la cual Dios nos justificaría de nuestros pecados en Cristo Jesús. Esto es una justicia divina y que es aparte de la ley. No hay nada y no se trata de lo que tú hagas para que puedas llegar a ser salvo.
Tú podrás decir, yo he hecho muchas cosas, y tal vez estés perdido. Porque la única cosa que nos puede salvar es Cristo. Por decirlo, se ve muy grosero la cosa, ¿verdad? La única forma en la cual nosotros podemos ser salvos es a través de Cristo. Nada más. Es a través de tener fe en Él. Por eso dice el punto número 2 que tenemos. Esta justicia se obtiene por medio de la fe en Jesús. No por medio de lo que tú hagas, no por medio de lo que tú sepas, no por medio de lo que tú eres, sino es por medio de creer en Jesús. Dice el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen que en Él, porque no hay diferencia. La fe es algo muy particular. Porque no se trata de tener fe en cualquiera. No se trata de tener fe en lo que nosotros queramos, sino se trata de tener fe en Jesús y nadie más. Tener una fe en otra cosa es una fe inservible. ¿Ok? Tener una fe en mis logros, tener una fe en mis posesiones, tener una fe en mis conocimientos, no nos lleva a ningún lado y esto no nos va a poder salvar. Tú puedes tener mucha fe. Tú puedes tener mucha fe en las personas. Tú puedes tener mucha fe en muchas cosas. Pero si no tienes la fe en Jesús, no sirve de nada. Si no tienes una fe sincera, si no es Él el que guía tu vida, el que te enseña, el que te cuida, al cual tú obedeces con una fe objetiva en Él, entonces estás perdido. No se trata, y permítanme hacer la diferencia, no se trata de creer en Jesús. No se trata de saber que existe, de saber que fue real, de saber que es el Hijo de Dios, sino se trata de tener una confianza y una obediencia completa en quién es Jesús. La fe en Jesús es lo que se necesita para que nosotros podamos ser salvos. Nosotros debemos de tener toda la confianza en que Él nos perdona, en que Él nos salva, en que Él está del lado de nosotros, en que Él nos enseña. Y es lo único que Dios va a aceptar. Veíamos en la mañana, ¿cierto? Allá en Marcos capítulo 1, y hablábamos acerca de cómo las personas llegan a creer, o cómo en este caso, los demonios reconocían a Jesús. Y le decían, tú eres el santo de Dios. Ellos sabían quién era, sabían cuál era su misión y sabían el poder que Él tenía. Pero aún así estaban perdidos. Pero aún así no eran salvos. Fíjense en esto. No solamente decían que creían, porque Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. Ellos podían verlo y decir, tú eres el Hijo de Dios. Ellos sabían del poder que el Hijo de Dios tenía. Y sabían que podía destruirlo. En algunas veces los demonios le dicen, hey, ¿vienes a destruirnos antes de tiempo? Ellos sabían del poder que tiene, pero aún así no eran salvos. No se trata solamente de reconocer que Jesús existe. No se trata solamente de reconocer que en la Biblia se cuenta la historia de Él y en verdad es cierto. Sino se trata de tener una confianza y una obediencia completa en Él. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Hay muchas veces que decimos, hey, Dios nos ama tal cual y tú eres. Eso es una mentira. Dios no nos ama como somos. ¿Sí? No sé si usted lo había analizado. Y a veces es tan falso y tan peligroso tener esta afirmación que pone en riesgo nuestras vidas. Dios nos ama a través de estar en Cristo. Dios provee de la salvación en Cristo y es cuando entonces nosotros somos transformados en Él.
Todos necesitamos de una transformación. Si Dios nos amara tal cual somos, no necesitáramos ser cambiados. No necesitáramos ser transformados. No necesitáramos vivir una vida diferente, que hubiera un antes y un después. Dios ama a las personas en un amor de proveerles una salvación. Pero Él espera que cuando nosotros lo reconozcamos o cuando nosotros entremos en Él, cambiemos lo que somos. Les decía anteriormente, que haya un antes de Jesús y un después de haber conocido a Cristo. No podemos ser las mismas personas. Dios ama a Cristo tal cual es. Y cuando nosotros entramos en Cristo, nosotros somos vistos ante los ojos de Dios de una forma diferente. Él quiere que nosotros dejemos de ser lo que somos para que conozcamos a Cristo y a través de Cristo nosotros podamos ser justificados en Él. Cristo es perfecto y su santidad es algo que nosotros no vamos a poder hacer. Decía Corintios, Él nunca pecó y es algo que nadie humanamente puede hacer. Tenemos muchas carencias y decía Génesis que nuestros deseos son hacer el mal. Pero cuando nosotros entramos en Cristo y somos unidos a Él, recuerdan, hay muchos textos, nosotros decimos que somos el cuerpo de Cristo, decimos que le pertenecemos a Cristo, decimos que la iglesia es la novia de Cristo y que nosotros somos parte de la iglesia. Todo apunta a que es en Cristo, cuando estamos en Él, es que somos justificados, es que somos santificados, es que somos hechos unas nuevas personas. Es necesario que todos entendamos de la necesidad que tenemos de buscar a Jesús, de buscar a Cristo, para encontrar la justificación que Dios otorga a las personas, para que entonces podamos estar en la presencia de Dios. Todo es a través de Jesús, todo. El plan de la salvación y al momento de la resurrección, el que vino a anunciarnos todo. Él se lleva toda la gloria de esta salvación. Nosotros no tenemos nada que ver en la salvación. Es solamente Él. A Él es al que tenemos que buscar y en Él es el que tenemos que depositar nuestra confianza. La justicia de Dios o la justicia divina es una justicia que está disponible para todos. No solamente para los judíos, no solamente para los que se creen muy decentes, muy religiosos, no solamente para los que hacen un esfuerzo por ser la mejor persona posible que, válgame la redundancia, que ellos pueden ser. Es para todas las personas que creen. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos necesitan una salvación. Es una oferta universal, porque es un problema universal. Todos están destituidos, todos fallamos. Me emociona o quiero poner mucho énfasis en lo que Pablo les dijo anteriormente. Pablo decía que estamos perdidos. Y a veces es muy cruel, por decirlo así, el que te digan, eres un pecador. Pero Pablo lo mostró en la más cruda realidad que tienen las personas. Porque es a través de sentirse mal cuando pueden buscar una solución. La gente que está sin Dios, la gente que se autojustifica a sí mismas, válgame la redundancia, no creen que necesitan de este Salvador porque no se sienten tan mal. Porque no se sienten perdidos. Porque tal vez se comparan, lo veíamos la vez pasada, se comparan consigo mismos, se comparan con el asesino, se comparan con el ladrón, se comparan con el que anda haciendo muchos males y dice, yo soy muy bueno porque no soy como el que el asesino. Yo soy muy bueno porque no soy como aquel genocida o como aquel que anda robando. Yo no me dedico a hacer aquellos males. Porque siempre estamos viéndonos a nuestros ojos en nuestras propias comparaciones. Por eso Pablo lo que hace, pero compárate con Cristo. Ponte a un lado de Cristo y dime qué tan bueno eres. Y es donde, híjole,
tengo esta carencia, tengo esta carencia, tengo esta carencia, me falta hacer aquello, he pecado aquí. Tristemente, cuando las personas no se dan cuenta de este pecado, no se dan cuenta de que fueron perdonados por gracia, no porque ellos se lo merecieran. No se dan cuenta que aún hoy, después de haberse bautizado y después de haber estado en la iglesia, siguen teniendo la misericordia de Dios día tras día. Los hace ser crueles con los demás. Los hace actuar de una forma sin piedad hacia los que están perdidos y no se dan cuenta que ellos también en algún momento, o tal vez en este momento, están utilizando la misericordia de Dios para mantenerse de pie. El saber que yo estoy mal, el saber que yo solo no puedo, me hace tener también misericordia o compadecerme de los demás que están en la misma situación que yo. La salvación que Jesús ofrece no es solamente para los que están afuera de la iglesia. No es solamente para los que están en una denominación. La salvación de Dios también es para ti. Porque también nosotros nos equivocamos y necesitamos de esa misericordia. Y también nosotros necesitamos ser perdonados constantemente. Y también nosotros necesitamos ser justificados en Cristo. Hay veces que nosotros nos queremos llevar la gloria de las cosas en vez de darle la gloria a Dios. Nosotros no somos capaces de hacer nada bueno, nadie, si no es en Cristo Jesús que hacemos las cosas bien. Si yo me considero que soy bueno, si yo considero que soy bueno, más bueno que alguien más, estoy en un grave peligro. Porque yo batallo mucho, porque yo debo de darme cuenta que yo también me equivoco. Dice Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22, ustedes lo conocen bien, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿De qué habla esto? ¿Habla solamente de los, vamos a pensar así, de los ateos? ¿Habla solamente de los gnósticos? ¿O hablará tal vez también de mí? Que yo creyendo que me la sé toda la Biblia de memoria, para cuando acuerdo, ya ando bien lejos de lo que Dios pedía. Eso le pasó a los fariseos. Eso les pasó a los escribas, eso le pasó a los doctores de la ley, que se creían tan expertos en la Biblia, o se creían tan expertos en la ley, que cuando menos lo pensaron, estaban alejados de ella. Por eso la salvación es para todos, y por eso se los pongo en este plano. Porque tenemos que reconocer a Cristo como el Salvador, como el que se lleva toda la gloria por esta justificación. A veces no queremos buscar a Dios por nuestra religiosidad, por nuestra moralidad, porque nos sentimos tan buenos que no hay necesidad de hacer más. Cuando nos sentimos como somos, lo que somos sin Dios no nos dejaría o no quisiéramos ni por nada alejarnos de Él. Cuando estamos viendo constantemente, como dice Santiago, nos vemos en la Biblia como si fuera un espejo donde nos permite ver tal cual nosotros somos, y tuviéramos en cuenta constantemente eso, podríamos hacer lo que dice el salmista: meditar en la ley de Dios de día y de noche, estar en una oración constante, porque mi deleite es pasar tiempo con Dios. Cuando nosotros olvidamos la razón de nuestra existencia, cuando nosotros nos ponemos a creer cosas que no son acerca de nosotros, entonces necesitamos de una salvación que solamente el Evangelio ofrece. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia? Dios perdonó los pecados de muchos. Algunos de esos pecadores se hicieron
seguidores de Jesús. Algunos de estos pecadores se hicieron mejores personas. Y cuando pensamos en lo que eran ellos antes, aquel que era un ladrón, aquel que era un asesino, aquellos que prostituían su cuerpo o que eran unos idólatras, pensamos en ellos y decimos estaban bien perdidos. Y tal vez ellos estén en el fondo. Y tal vez con nuestra moralidad nosotros creemos que estamos en la cima de la montaña y mientras ellos están en lo más profundo de la tierra, de una mina. Si lo vemos a esta escala, decimos nosotros estamos mucho más arriba. Pero ¿quién está más cerca de las estrellas cuando lo analizamos? En esas dimensiones nos damos cuenta que al final del día estamos a la misma distancia. Estamos a la misma necesidad para podernos acercar a ellas. Cuando hablamos de Dios, no importa si eres el peor de los pecadores, no importa si tú crees que no pecas tanto, no importa si tú crees que casi nunca te equivocas, si te crees en un nivel más alto que todos, tienes la misma necesidad de esta salvación. Seas quien seas. Les insisto, tal vez suene un poco crudo, pero es necesario que nosotros comprendamos nuestra necesidad palpitante, nuestra necesidad constante de esta salvación. No hay ningún momento, dice Pablo, que tenemos que tener cuidado, no sea que nosotros mismos nos deslicemos, no sea que nosotros caigamos, no sea que nosotros vengamos a ser reprobados. Todos estos ejemplos son para recordarnos de esa necesidad constante que tenemos de esta salvación. No importa en dónde estés, siempre necesitas de Cristo y estar pegado a Él. La justicia que Dios nos ofrece, la justicia divina, es una justicia que viene de Dios. Y viene de Dios solo porque Él es bueno. ¿Ok? Justificar es lo contrario de condenar. Y dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto parece un pleonasmo, ¿cierto? Gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa gracia? Es un don no merecido, o sea, es algo gratuito. Es como si dijéramos fue justificado gratuitamente por lo gratificador que Él es. ¿Cómo podría ser la palabra ahí? Lo que queremos que veamos en esto es que en esta parte significan dos cosas diferentes. Gratuitamente quiere decir que no hay ninguna causa por la cual Dios nos da lo que nos da. ¿Ok? Miren, fíjense, vamos a Juan capítulo 15, verso 25. Juan 15, 25. Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Es decir, ¿qué hizo Jesús para que lo aborrecieran? No hizo nada. ¿Ok? Sin ninguna razón lo empezaron a odiar. Bueno, esto es lo que significa gratuitamente en esta parte. Sin ninguna razón, Dios nos perdona. No porque no eres, no por quien tienes, sino porque Él quiere. Eso es algo que nos muestra quién es Dios. De todo el plan de salvación, creer es la única obra que prácticamente necesitamos hacer. Oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse, ser fieles. Si nosotros dejamos en qué nos toca a nosotros mismos, nos damos cuenta que lo que hacemos es creer en Jesús. Pero creer en sí misma tampoco es una obra. O sea, no hay nada que nosotros hacemos para poder llegar a la salvación. ¿Sí?
Cristo nos da, o Dios nos da el querer como el hacer, ¿cierto? O sea, si queremos hacer algo bueno, es porque Dios nos dice que tengamos que hacer algo bueno. Es porque Dios planta en nosotros la necesidad de hacer algo bueno. Si nosotros venimos a la salvación, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No hay algo como que Dios nos esté rogando, ándale, ¿quieres ser salvo? Y nosotros, no, ahorita no, mejor a la vuelta. Es algo que Él pone en nosotros, porque la fe viene por el oír, ¿cierto? Y el oír la palabra de Dios. Es decir, que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, creemos en Dios. Pero es algo que viene de Dios. Y Dios permite que, como dice, en Él nos movamos. Que mientras vivimos sea nuestra vida Cristo y que cuando morimos sea nuestra muerte Cristo. Todo se trata de Él. La salvación viene de Él. Si nosotros nos basáramos en nuestra propia fe, es decir, si nosotros nos basáramos en nuestra propia posibilidad de creer, probablemente nunca creeríamos. ¿Me explico? ¿O esto es muy difícil de comprender, de explicar, o se los dije muy complejamente? Nuestra fe, o las cosas que nosotros creemos, a veces creemos una cosa, a veces creemos otra cosa, y luego volvemos a creer lo mismo, pero con mayor intensidad o con menor intensidad, y nuestra fe siempre fluctúa. ¿Ok? No siempre es la misma. No podemos decir que nuestra fe, es decir, lo que nosotros creemos, es lo que nos salva, porque siempre va a subir, y analícelo usted mismo en su vida. Muchas veces la gente dice, no, yo estoy siempre en victoria, pero analícelo usted en su vida. Hay veces que las cosas no van bien. Y hay veces que su fe mengua. Hay veces que las cosas van muy bien, y hay veces que su fe está muy fuerte. Pero la fe, en base a nosotros, a veces creemos más, a veces creemos menos. Depende de las circunstancias de la vida. Tenemos problemas y a veces hasta nos queremos ir de la iglesia. Porque nuestra fe hace ese subir y bajar. Y no podemos depositar nuestra confianza en cómo nosotros creemos. Solamente podemos nosotros depositar nuestra confianza en el hecho de que Cristo nos salva. Y que es a través de lo que Él hizo que nosotros podemos ser salvos. No acerca de cuánto nosotros o qué tan cerca hoy nos sentimos de Dios, porque no somos merecedores de nada. La gracia en este verso es ese don que Dios ha ofrecido, es esa salvación. Él nos dio la salvación no porque la mereciéramos, sino porque Él es bueno, nada más. Gracia es la característica de Dios de ser bueno, de tener la disposición de darle cosas buenas a gente mala, a gente que no lo merece y a gente que por el contrario merece ser castigados. Yo merezco ser castigado. Todos nos hemos equivocado y merecemos la muerte, según una vez más Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿qué es pecado? Para hacer una énfasis en esta parte. Bueno, según dice Romanos capítulo 1, versículos de 28 en delante, nos describe las cosas que nosotros empezamos a hacer cuando nos olvidamos de Dios. Nosotros nos empezamos a hacer injustos. Dice, estaban atestados o se empiezan a llenar de todas estas cosas, de injusticia, de fornicación, de perversidad, pero dice de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y todavía dice, y todavía los que se ríen o los que se complacen en los que hacen el mal, todos son dignos de muerte. Y nos preguntamos, ¿yo he sido un fornicario? Bueno, tal vez no. Pero yo he sido un avaricioso. He murmurado de mi hermano. Hay hermanos con los que siento esa
ese querer estar lejos de ellos. En ocasiones he sido altivo y me creo más porque sé más o porque tengo más. He desobedecido a mis padres. Bueno, si estas cosas has hecho, si alguna de estas cosas has hecho, concluye el verso diciendo, son dignos de muerte. Y como yo lo he hecho, yo soy digno de muerte. Pero a través de Cristo, de esa providencia de Dios, de esa justicia de Dios, es que puedo encontrar la salvación. Y Dios nos la da simplemente porque Él quiere darla. Simplemente porque Él es así. Porque Él es bueno. Esa justicia divina es una justicia que depende enteramente de Jesús. Si ustedes se fijan, todo el énfasis ha sido Cristo. Dice el verso 25. Leo el verso 24 para tener este contexto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios no tuvo que rebajar su justicia. Es decir, Dios tenía un estándar de justicia y no dijo, bueno, vamos a poner la justicia más acá abajo para que la gente pueda ser justificada. Él no la diluyó. No bajó sus estándares para redimir al hombre, sino que somos redimidos a través de que Cristo es el que se pone frente a nosotros cuando nosotros entramos en Él. La redención que habla en estos versos tiene que ver mucho con las costumbres de aquellos días. Habla de aquellas personas que eran vendidas como esclavos y para ellos poder dejar de ser esclavos tenían que ser redimidos, se tenía que pagar por ellos. Esto es lo que Cristo vino a hacer. Nosotros somos redimidos o Él paga el precio para que nosotros seamos libres del pecado. Bueno, algunos pudieran decir, o si nosotros les preguntáramos a la gente, ¿tú te crees que eres un esclavo del pecado? La mayoría va a decir que no. Yo no me siento esclavo de nadie. Yo no soy esclavo del pecado. Y es que el pecado es tan engañoso que nos hace creer que en nuestra libertad estamos decidiendo las cosas que estamos haciendo. ¿Recuerdan ustedes? Siempre había aquella parte en las caricaturas donde les aparecía como un pequeño diablillo en un hombro y un angelito, por decirlo así, en el otro hombro. El pecado que está en nosotros nos aconseja para que hagamos lo malo y creamos que lo estamos haciendo en nuestra libertad. Pero es como si nosotros fuéramos un títere, el cual nos mueve y nosotros creemos que nadie nos está moviendo. Pero el diablo es el que el pecado es el que nos está haciendo hacer lo malo que estamos haciendo. Por eso la gente que está afuera se cree libre. Por eso la gente que está sin Dios dice, yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me dice qué hacer. Pero en realidad, porque tienen una visión distorsionada, ellos creen que están haciendo lo que quieren, pero en realidad están haciendo lo que el pecado les manda. Por eso la gente va cada vez a estar peor. Porque no tiene una guía correcta, sino que es el pecado el que los va induciendo a ser cada vez más malos. Esto es lo que Dios quiso hacer. Comprarnos o pagar el precio de nuestra libertad del pecado para que nosotros viniéramos a una libertad verdadera en Cristo. Y a través de esta verdad nosotros pudiéramos ver lo malo que estábamos. Dice Juan capítulo 8 versículo 34 que el que comete pecado, esclavo del pecado es. Y por eso 1 Corintios 6 del 19 al 20 dice que Él nos compró con su sangre
¿Por qué nos compró? ¿Quién nos estaba vendiendo? Porque Él hace referencia al punto de la redención a través de comprarnos al pecado que nos tenía esclavizados. Él era nuestro amo. Él nos dominaba y por eso nos cambió. Y por eso nos llevó a la libertad. La justicia de Dios intenta aplacar la ira de Dios. Pero la ira de Dios no es ese enojo desenfrenado, descontrolado de querer destruir todo, como a veces cuando las personas se enojan, ¿sí? Una persona irada es una persona que anda golpeando y que anda gritando y que anda aventando. La ira de Dios es la justicia, es el enojo que Él siente porque el pecado exista, porque la gente tenga ese pecado. Es interesante. El amor de Dios se mira reflejado en la ira de Dios. No es una cosa separada. A veces creemos que algunas personas dicen, no, es que Dios es amor, Dios no te puede castigar. Es que no hay mayor muestra de amor que la ira de Dios. Es extraño, se me hace a mí cuando lo estudiaba, me marcaba me ponía esa espinita de entender cómo la ira de Dios significa el amor de Dios. Bueno, esto es porque si en estándares de nosotros dijéramos el amor es perdonar todo, entonces ¿qué nosotros pensamos de un juez que deja libres a todos los asesinos, que le deja libres a todos los violadores? ¿Creemos que es un juez amoroso? Creo que la mayoría diríamos que no. No es un juez amoroso. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que el amor de Dios es pasar por alto todas las cosas malas que hacemos? Existe esa discrepancia. El amor de Dios es ese sentimiento, ¿sí?, de sentirse enojado porque la gente, en vez de llevarse bien, en vez de actuar bien, en vez de honrar a Dios, se deja llevar por el pecado. Es imposible tener amor sin ira. Porque un amor sin ira es indiferencia. Si tú amas a alguien y ves que le hacen mal a ese alguien y tú dices, no me importa. ¿Es un amor verdadero? Si tú amas a tus hijos y alguien le hace daño a tus hijos, ¿qué vas a sentir? ¿Qué sentirías? ¿Ganas de proteger más a tu hijo, de que aquel pague por lo que le hizo a tu hijo? Porque eso es lo que refleja el amor. Ese sentimiento de protección, ese sentimiento de que las cosas tienen que hacerse bien. Y eso es lo que Dios muestra. Dios no es un ser flemático que a veces está, que a veces no está. Y no es un Dios que uno tiene que tratar con pincitas para que no se enoje. Es un Dios que Él está enojado con el pecado. Que su ira es una ira justa. Y que Él lo único que quiere es que la gente se aleje de ese pecado. Y es la cruz de Cristo donde el juicio de Dios puede verse reflejado. Y ese juez llega a ser el que está sentado para ser juzgado. Es algo complejo. A través de Cristo, a través de que nosotros vayamos a la cruz, es que Cristo se pone en nuestro lugar, en el banquillo de los acusados, en como la persona que está acreditada a ser castigada. Es donde Cristo se pone por nosotros. Porque dice Isaías 53, todos nos descarriamos, todos necesitábamos de un Salvador, y es donde entonces el Cordero vino y se entregó por nosotros y se puso en el lugar que a nosotros nos correspondía. Tú y yo merecíamos el castigo y Él lo tomó por nosotros. ¿Tú quieres saber qué tan justo es Dios? Verso 26. Toda la ira de Dios fue satisfecha, no porque Él dejara de ser justo, ni porque Él degradara su justicia, sino porque Él mismo nos justificó al proveer de Cristo Jesús, y por eso Él sigue siendo justo. Era necesario que para un castigo tan grande viniera un Salvador tan grande.
Y por eso Juan 3:16 es la mayor y la mejor de las noticias. Todos somos salvos en Cristo Jesús. Dios ama a la humanidad, pero no tal cual somos. Tenemos que estar en Cristo para poder ser verdaderamente amados por Él. Recuerden ustedes, la carta de los Romanos, en conclusión, no fue escrita... ¡Wow! No me había fijado en la hora. La carta a los Romanos no fue escrita a inconversos. La carta a los Romanos no fue escrita a gente que no conocía de Dios. La carta a los Romanos fue escrita por Pablo a la iglesia que está en Roma. Fue escrita a una iglesia. Estas palabras que están hablando aquí, las está hablando a cristianos, a su iglesia. Entonces, todo esto va a ser para ir proyectando a lo que Pablo quiere decir allá en Romanos capítulo 12. No tenemos nada de qué gloriarnos, sino solamente de la cruz de Cristo. Y con eso concluyo, porque el tiempo se nos ha terminado. Gracias por estar aquí. Gracias por haber escuchado de esto. Vamos a poner atención y vamos a tratar de meditar en ella lo más posible. En Cristo, Romanos nos habla acerca de la gracia de Dios y hoy vimos la justicia divina. Meditemos en ello, pongámoslo en práctica en nuestras vidas y de esta manera vayamos siendo transformados cada día más.